Bueno chicos, muy buen día. En el día de hoy pues les traigo otro nuevo video. Vamos a continuar esta serie de videos de físico-química que les traigo aquí. Hoy pues continuando la temática pasada, si no han visto el video pasado, lo invito a que se lo vean, donde pues hablamos de la introducción a la termodinámica, algunos conceptos básicos que les va a servir a cada uno de ustedes para comenzar a entender todo esto de la físico-química. Entonces en el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante que hay que tener en cuenta para comenzar a entender lo que es todo este mundo de la termodinámica química. Comenzamos hablando en el día de hoy de lo que es el calor y la temperatura. Hemos escuchado mucho hablar de eso, pero química general, inclusive en física, esto tiene mucho de física. Sin embargo, todavía hay muchos que no comprenden en realidad cuál es la diferencia entre este término calor y temperatura. Y es muy importante que lo entendamos para empezar a comprender todas estas temáticas y esta cantidad de conceptos y ejercicios que yo sé que muchos que están aquí les ha costado dificultad. Entonces, vamos a ver primero a definir qué es calor y qué es temperatura, y lo voy a definir de una manera muy sencilla. Vamos a hablar de que pues si tenemos dos cuerpos, por ejemplo, imaginemos dos cuerpos, dos recipientes que se encuentran ahí, pues uno cercano al otro. Estos cuerpos están formados internamente por pequeñas partículas que no vemos, pero que sabemos pues científicamente que sí existen, y que estas partículas pues son moléculas, átomos, ¿sí? Etcétera, y que a su vez están formadas de partículas subatómicas. Estas partículas que conforman estos dos cuerpos tienen una energía interna que nosotros no podemos medir directamente, bueno, no es fácil medir directamente, vamos a decir que no es fácil, pues estamos hablando de algo microscópico, pero estas sustancias, aunque parezcan quietas, pues tienen una energía, y esa energía es una energía interna que más adelante la vamos a estar trabajando. Resulta que esta energía que contienen las partículas está asociado con algo que nosotros llamamos temperatura. Podemos decir que la temperatura está asociada a esa energía interna que tienen las partículas, ¿sí?, cuando están interaccionando entre ellas y que se encuentran pues formando parte de un material, de un objeto, de un cuerpo cualquiera, y que pues obviamente está asociada a lo que son los enlaces químicos, a lo que son los átomos, todo eso. Hoy en día sabemos que es así, pues en su época, en su momento pues se asociaba simplemente a una energía interna, pero no se tenía con certeza pues específicamente qué era. Entonces, ahora vamos a ver qué es entonces el calor. Si la energía interna de las partículas está asociada con la temperatura, es decir, entre más energía interna tenga una sustancia, más temperatura pues va a tener. Pero entonces, ¿qué es el calor? Vamos a ver lo siguiente, que es uno de los experimentos de termodinámica, que si yo coloco dos cuerpos, supongamos que este, vamos a llamarlo, tiene la temperatura 1 y este cuerpo tiene la temperatura 2. Entonces imaginemos que este cuerpo tiene mayor temperatura que este otro cuerpo, ¿sí? Entonces, como este cuerpo tiene mayor energía que este cuerpo, mayor energía interna, por ende mayor temperatura, va a haber una ley que la vamos a llamar la ley cero de la termodinámica, y que profundizaremos más adelante, pero para que empiecen a entender, esta ley establece que cuando dos cuerpos se ponen en contacto o están cercanos, ¿sí?, y poseen diferentes temperaturas, estos cuerpos pueden interactuar de tal manera en que el cuerpo con mayor temperatura le transfiera la energía al cuerpo de menor temperatura. Eso quiere decir que este cuerpo le va a transferir energía a este otro cuerpo. ¿Para qué? Para alcanzar algo que se llama el equilibrio térmico, que es cuando los dos cuerpos igualan las temperaturas. Entonces, ¿qué conocemos como calor? Pues el calor básicamente es esa energía que se transfiere de un cuerpo a otro.
¿De dónde? Del de mayor temperatura siempre al de menor temperatura. Eso quiere decir que el calor es una forma de transferir energía, como una radiación de un cuerpo a otro, mientras que la temperatura está asociada a la energía interna que tienen los materiales. Por eso temperatura y calor no es lo mismo, pero sí están íntimamente relacionados. De hecho, el uno produce el efecto del otro. Es decir, para que exista cambio de calor en este contexto, tiene que haber unas temperaturas. Así que por eso se nos vuelve muy trabajoso a veces cuando comenzamos a entender algo de ciencia, se nos vuelve muy trabajoso diferenciar entre temperatura y entre calor. Pero bueno, esperemos que eso haya quedado bastante claro. Entonces, ahí tenemos un concepto muy sencillo para que comenzamos a entender entre calor y temperatura. Existen muchas maneras de calcular el calor, de medir el calor. Eso se le llama calorimetría. Cuando queremos medir el calor, calorimetría. Y usamos obviamente un calorímetro. Para medir la temperatura usamos algo que se llama un termómetro, ¿sí? Para eso pues existen lo que llamamos escalas de temperatura. Entonces vamos a ver qué son las escalas de temperatura para que quede un poco más claro, ¿sí? Cómo nosotros podemos o en qué fundamento se basa un termómetro desde el punto de vista termodinámico. ¿Ok? Listo. Ok, chicos, entonces vamos a hablar de lo que es la temperatura. ¿Listo? Yo sé que muchos de ustedes pues ya entienden o ya conocen las escalas de temperatura, porque básicamente en química general y pues en casi todos los cursos secundarios y comenzando en la universidad pues se utilizan mucho, ¿no?, las escalas de temperatura. Tanto en los temas de física o en los temas de química hemos estado siempre escuchando la escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit, la escala Rankine. Bueno, la escala Rankine no se usa mucho ya, bueno, en nuestro sistema internacional, pero pues hemos escuchado. En este caso vamos a hablar pero de los fundamentos en que se basan las mediciones de temperatura. Entonces, para medir la temperatura nosotros obviamente necesitamos un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Pues como su nombre lo indica, ¿no? Pues esto sirve para medir temperatura, pero básicamente un termómetro no se basa en medir la energía interna, como ya les había mencionado, directamente de las partículas. Sería casi que imposible, no voy a decir que es imposible, pero sí es muy difícil yo empezar a contar cada una de estas partículas y empezar a sumar las energías translacionales, vibracionales, etcétera, de cada uno de los átomos y las partículas que contienen. Así que no es fácil medir la temperatura o medir la energía interna. Entonces la temperatura sirve como una alternativa para poder medir, ¿sí?, la incidencia que tiene esa energía interna, ¿sí?, para calentar los cuerpos y de esa manera poder como estimar qué tanta energía interna tiene cierto cuerpo. Pero en realidad no es la energía interna directamente lo que estamos midiendo. Básicamente es una manera de tener una idea para comparar qué tan contenido calórico tiene cierta sustancia, por decirlo así, qué tanta energía. Sin embargo, no hay que confundir, repito, que calor no es lo mismo que temperatura. Entonces, lo que se hace con un termómetro es que se aprovecha una de los principios, y que más adelante vamos a profundizar, que es una de las leyes de los gases ideales, llamada la ley de Charles. Voy a hablar aquí de la ley de Charles, o la ley pues de Charles, como quieran llamar, en donde dice que el volumen, ¿sí?, de un gas, ¿sí?, o de un material siempre es directamente proporcional al cambio de su temperatura. Es decir, si yo grafico, ¿sí?, temperatura aquí y volumen acá, pues se supone que estamos hablando que es directamente proporcional. Sin embargo, lo que se hace es que si la temperatura se mantiene constante, ¿sí?, pues se supone que no va a haber un cambio de volumen. Pero si yo aprovecho esta propiedad
obviamente en condiciones de presión constante, colocar aquí en P constante, esto significa presión constante. Entonces, lo que va a ocurrir es que si yo creo un aparato, ¿sí?, en el cual agrego una sustancia y esta sustancia se puede expandir por medio de un intercambio de calor que venga de los alrededores, esta sustancia es capaz de ascender por medio de ese capilar y generarme a mí digamos una altura que puede ser medida, así como hacíamos en el video anterior que les hablé de cómo se mide la presión, y de esa manera poder interpretar y esto pues llevarlo a una escala que nos permita estimar que entre más alto suba ese líquido que se está expandiendo, quiere decir que más calor está recibiendo, por ende más energía tenía ese cuerpo que le está transfiriendo calor. Por lo tanto, se supone que indirectamente tendría una mayor temperatura. Así que se construyen unas escalas teniendo en cuenta los centímetros que va pues subiendo el líquido. Principalmente el líquido, pues por sus propiedades que se tomó, pues fue el mercurio, y por ende se creó una escala pues con termómetros de mercurio, y pues esa escala la llamamos la escala Celsius, ¿sí? Esta escala Celsius pues básicamente tiene como referencia, se tomó como referencia el punto de ebullición y de fusión del agua, que básicamente ponemos que es 0, asumimos que es 0 grados Celsius el punto de congelación, y a partir de ahí empezamos a calentar el agua hasta llegar a su punto de ebullición, teniendo en cuenta que esto se mide a una presión constante. Recuerden, a presión constante que se tomó como referencia a nivel del mar, que es una atmósfera de presión. Entonces, en una atmósfera de presión se hizo ese estudio y se determinó pues que esta escala Celsius pues va de 0 a 100, ¿sí? Si no estoy mal, la escala centígrado y Celsius parecen ser lo mismo, pero tengo entendido que en la literatura dice que no es lo mismo. Es decir, que la escala Celsius es un poquito más amplia, incluye valores por debajo de 0, mientras que la escala centígrada, como su nombre le indica, va de 0 a 100. Pero básicamente es el mismo principio, solo que como que una es más ampliada que la otra. O sea que puede incluir valores menos 0, por debajo de 0, ¿ok? Entonces se creó la escala Celsius, también se creó la escala Fahrenheit, también se creó la escala Rankine, y pues se han creado básicamente esas tres escalas. Lo único que se hace aquí básicamente es simplemente que si la escala Celsius comienza de 0 a 100, pues la escala Fahrenheit toma y no dice que el punto de ebullición del agua es 0, el punto de ebullición del agua es 100 y de fusión es 0, sino que le da otros valores arbitrarios, y eso se puede hacer. Tú puedes decidir qué valores arbitrarios le puedes dar a tu termómetro, y con base en eso pues puedes medir, ¿no? Comparar. Eso sí, para ser comparable pues tienes que medir en tu misma escala. Sin embargo, hay relaciones matemáticas que me permiten convertir una unidad en otra, simplemente porque pues básicamente cambiar de unidad es como cambiar los puntos 0 y 100 del agua. ¿Listo? Ahora pues voy a colocarles acá básicamente cuáles son esas fórmulas para que las tengan en cuenta, y pues comparamos esas escalas de temperatura. Básicamente eso es lo que se hace, ¿sí? Se va calibrando teniendo en cuenta el agua, los puntos de fusión y de ebullición del agua, y se empiezan a ir aumentándole la temperatura e ir midiendo cuántos centímetros va subiendo en el termómetro de mercurio. ¿Ok, chicos? Entonces pues hablando de las escalas de temperatura, vamos entonces a comparar de qué se tratan las diferentes escalas de temperatura que vamos a utilizar. Básicamente podemos decir que estas son como las tres que más vamos a usar. Pues Fahrenheit, porque tiene que ver más que nada, es muy usada en Norteamérica, es muy usada en Europa. La Celsius, que es un poquito más
utilizada acá en los países sudamericanos, y pues la escala Kelvin, que se llama la escala absoluta, y después haré un video nada más específicamente sobre la escala Kelvin, así que estén pendientes que pues ese video lo subiré después de este, donde hablaremos de la escala absoluta de temperatura. Entonces, si nosotros podemos observar, nos podemos dar cuenta que la escala Celsius básicamente tiene dos puntos de referencia, que es el punto a 0 grados centígrados o Celsius y a 100 grados Celsius. Por otro lado, la escala Fahrenheit decide básicamente por decisión pues iniciar o tomar como punto de referencia en el punto de fusión del agua, donde aquí es 0, acá sería 32, y donde el punto de ebullición del agua es 100, aquí sería 212. Entonces básicamente, si nosotros graficamos o relacionamos estas dos escalas de temperatura, podemos encontrar una ecuación básicamente haciendo un análisis muy sencillo que me permita convertir de las unidades Celsius a Fahrenheit o viceversa. Entonces básicamente la fórmula que sale consiste en tomar o en graficar, ¿sí?, F, que sería la temperatura en escala Fahrenheit, sobre Celsius, que sería la temperatura en escala Celsius. Entonces básicamente se empieza a medir los valores, ¿sí?, en escala Celsius, ¿sí?, y pues con base en eso pues mirar qué valor en escala Fahrenheit corresponde, y podríamos encontrar que pues esto corta, ¿sí?, en pues cuando Celsius vale 0, lo más lógico es que Fahrenheit valga 32. Entonces el eje corta, pues la gráfica corta en el eje Y cuando Celsius vale 0, Fahrenheit valdría 32, y si le sacan la pendiente, esto simplemente es un bosquejo muy arbitrario, no estoy tomando valores reales, simplemente para que entiendan la mecánica. Pues si nosotros le sacamos la pendiente a esto, se obtuvo que tiene una pendiente M de 9 quintos. Entonces, si sacamos la ecuación de la recta, vamos a obtener básicamente que los grados los grados Fahrenheit van a ser igual a pues los grados Celsius, que es X, en este caso el eje X, multiplicado por su pendiente, que sería 9 sobre 5, más 32, que sería el eje Y. Aquí donde corta el eje Y. Entonces básicamente, si yo tengo cualquier escala, cualquier valor de temperatura en grados Celsius, solamente basta en reemplazar aquí, y cuando yo lo reemplace le sumo 32 y me va a dar la escala, me da el valor de Fahrenheit. Entonces básicamente eso es lo que nosotros hacemos para transformar de esta escala a la otra. Ahora, ¿y cómo sería al revés? Pues básicamente a los matemáticos, pues ustedes les dejo de tarea que despejen la letra C de aquí y obtendrían entonces la expresión para pasar de Fahrenheit a Celsius. Muy sencillo. En internet, en cualquier libro, en cualquier parte van a encontrar ya todas estas ecuaciones despejadas, así que no tiene mucho complique. Ya ustedes, me imagino, los que están viendo el video, por lo menos ya tuvieron que haber visto química general o algunas bases, ya esa parte, esas fórmulas las conocen. Bueno, y ahora hablando de lo que es la escala de temperatura en grados Kelvin, sí es importante hacer aquí una aclaración. Más adelante en un video hablando de pues un poco de la teoría acerca de esta escala, porque esta escala, pues a diferencia de estas, no fue así arbitrariamente, que pues se tomó como referencia los puntos de fusión y de ebullición del agua y simplemente se midieron con un termómetro de mercurio y ya, sino que esto un poquito más allá. Sin embargo, vamos a ver de que esta escala básicamente pues simplemente decimos que va a tener dos valores, tomando como referencia el agua, punto de fusión y de ebullición, comparando con esta, mientras que en escala Celsius hablamos de un punto de fusión del agua 0 grados, acá vamos en esta escala a iniciar desde 273 Kelvin. Bueno, sumándole pues 100 grados, pues tendríamos
373 Kelvin. Aquí comparamos estas tres escalas y pues ya para esta ecuación es muy sencillo, porque básicamente lo único que tenemos que hacer es sumar a los grados centígrados o los grados Celsius el 273. Entonces si la escala, si nos dan un valor, ¿sí?, de temperatura, por ejemplo 25 grados, al sumarle 273, entonces vamos a tener 298 y eso va a ser el valor de la temperatura en escala Kelvin. ¿Por qué les decía de que esta es una escala muy interesante? Es porque esta escala la llamamos la escala absoluta y se debe básicamente a un proceso que pues nosotros, yo creo que ustedes ya conocen, pero vamos aquí a entrar un poquito más adelante, que son las leyes de los gases ideales. Cuando se estudiaron los gases ideales, se encontró que si se intentaba mirar cuál era el valor, ¿sí?, siguiendo la línea de tendencia que tenía esa relación entre el volumen y la temperatura, cuando se buscaba ese volumen, se encontró que en la temperatura de menos 273 grados centígrados aproximadamente, el volumen de los gases ideales se hacía cero matemáticamente, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, es como que imposible decir que un gas pues no tiene volumen. Básicamente es como pues decir que se desintegra o no existe. Igual esto es un problema un poquito más allá, porque en termodinámica vamos a hablar de lo que es el cero absoluto y la tercera ley de la termodinámica, pero eso es mucho más arriba en estos videos. Sin embargo, por ahora pues lo que les quiero decir con esto es que la escala de temperatura Celsius se queda corta cuando empezamos a estudiar gases en condiciones extremas, y eso hace que pues no sea lo más factible para trabajar con esto. Entonces esta escala de temperatura en grados Celsius nos van a generar muchos errores matemáticos por los valores, así que para darle un poco de un rango más amplio a estas escalas, pues se decide trabajar con la escala Celsius. Por eso nos damos cuenta que miren que mientras que aquí es 0 grados, acá es 273. Es decir, ese valor de 0, ese número 0, o los valores negativos, ¿sí?, con los que se pueden trabajar aquí no están. De hecho, el 0 Kelvin prácticamente no se ha podido alcanzar nunca. Entonces básicamente con esta escala se trabaja con puros valores positivos, y eso va a generar también pocos errores en el cálculo y una interpretación física o química un poco más fácil, ¿no? Entonces sí tiene un significado físico, un significado químico trabajar con la escala Kelvin en algunos casos, obviamente en algunos casos, sobre todo cuando trabajamos con gases. Por eso más adelante vamos a ver que esta escala absoluta de temperatura se trabaja en pues la ley de los gases ideales, sobre todo en la ecuación de estado. Así que pues básicamente, como les he dicho, esto es todo muy general. Estamos hablando de algo para que lo entiendan de una manera muy fácil, y vamos a ir poco a poco. Así que pues esto sería lo que les quería hablar de temperatura, de calor, y pues espero que les haya gustado este video. Ya estaré subiendo más adelante otros videos sobre lo que es la escala de temperatura absoluta, y nos vamos a meter con la ley de los gases ideales. Ahí vamos a empezar a hacer junto con eso los ejercicios donde pues trabajaremos con estas escalas, así que estas fórmulas las veremos, y también trabajaremos con las fórmulas de los gases ideales, y ya nos meteremos más con menos teoría y más práctica, puros ejercicios. Ustedes saben, de todas maneras la teoría muy importante, sobre todo cuando estamos estudiando ciencia. Así que chicos, los invito a que compartan estos videos, se suscriban, porque les tengo unos temas muy interesantes y vamos a ir poco a poco entrando en esto. Y pues cualquier inquietud, escriban ahí en los comentarios, que yo trato de responderles las inquietudes pues desde mi perspectiva también, y lo que más puedo yo pues transmitirle. ¿Listo? Entonces dejen ahí sus comentarios, suscríbanse y estemos atentos, porque vamos con más videos. Ya me voy a poner un poquito más las pilas con esto, no los voy a abandonar tanto, para que pues se suscriban. ¿Listo? Entonces hasta luego, hasta la próxima, chao.